Primero que todo, buenas noches de nuevo a todas las personas que se están conectando a esta hora a, a nuestro live. Como todos los jueves, ya arrancamos hace casi que un mes con estos lives nocturnos de jueves de 7 de la noche. Recordarles que todos los jueves vamos a seguir teniéndolos. Cada semana tenemos pues un tema diferente. También si al final de este live nos pueden dar también sugerencias de temas que a ustedes les gustaría que de pronto tratáramos, sería súper chévere. Yo me presento, Nicolás Parra, soy el gerente de comunicaciones de psicóloga.co y hoy me encuentro con Luisa Fernanda Parra, ella es la directora de psicóloga.co, especialista en psicología clínica de la Universidad de La Sabana y pues con muchos años de experiencia en todos estos temas de psicología clínica, tanto en adultos, parejas, niños, y pues qué chévere que hoy podamos hablar de este tema. Entonces, Luisa, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Gracias, Nicolás. Buenas noches a todos. Buenas noches a las personas que nos están acompañando por Zoom, por Facebook y por Instagram. Y esperamos que hoy podamos resolver varias dudas sobre este tema súper interesante y que creo que a todos nos ha pasado algún tema relacionado con el desamor. Entonces, puede ser un tema muy chévere de la sesión de hoy. Sí, perdona, antes de arrancar, nos preguntan que si está por Facebook, sí, en nuestro perfil de Facebook está la transmisión, ahí está el link que pueden compartir este live. Antes de empezar, como siempre, les cuento rápidamente quién es psicóloga.co. Somos un grupo de especialistas en salud mental, compuesto por psicólogos clínicos, psiquiatras, neuropsicólogos, y todos los días pues enfrentamos problemáticas para el tratamiento de la depresión, la ansiedad, problemas de pareja y problemas cognitivos. Entonces, si ustedes en algún momento sienten alguna de estas problemáticas, pues no duden en contactarnos. Hoy vamos a tratar uno de los temas que, como decía Luisa, nos afecta en algún momento de nuestras vidas y puede llegar a ser bastante, creo que doloroso, inclusive hasta físicamente, hablar del corazón roto, creo que hasta se siente literalmente lo que es el corazón roto y creo que duele muchísimo. O sea, en las oportunidades que lo he experimentado, creo que uno siente que muere y vuelve a la vida. Y viendo una de las estadísticas esta semana muy ligadas al live pasado que fue sobre suicidio, vemos que una de las razones de las cuales las personas se quitan su vida es por problemas de pareja, por todo este desamor. Entonces esto es un tema súper serio. Creo que esto no es de que ay, ya me dejaron y me pongo a llorar y ya se pasó. No, esto puede evolucionar, se puede complicar y vemos que las estadísticas se ponen complejas cuando no lo podemos tratar por nosotros mismos. Luisa, no sé cómo lo ves, todo este tema de estadísticas del desamor que nos llevan a tomar decisiones un poco fuertes contra nuestra vida. Bueno, acá es un tema muy cierto lo que tú dices. Lo que pasa es que usualmente nos enseñan a lidiar con nuestra salud física, porque como yo lo he dicho en anteriores lives, es algo que podemos ver, que es evidente, y en esos casos si hacemos cosas o hacemos algo para atenderlo, pero nos olvidamos de nuestra salud emocional, ¿sí? Entonces, digamos, si nos caemos, si nos raspamos y tenemos pues esta raspadura, lo que hacemos es echarnos isodine, ponernos una curita y tener ese cuidado con esa herida física. Sin embargo, cuando tenemos una herida emocional, que ocurren con mucha frecuencia, hacemos como si no pasara nada porque no son tangibles y el dolor emocional es igual de importante al dolor físico y en estos casos como no lo vemos y como creemos que no pasa nada, podemos hacer que esta herida se vuelva cada vez más grande y genere más complicaciones y problemáticas, adicional a que no solamente no nos enseñan a verla, a cuidarla, pues no nos enseñan a afrontar estas diferentes heridas y esto hace que a lo mejor esas estrategias de afrontamiento no sean las más adecuadas y que no sepa lidiar con este dolor y este malestar emocional que pueda conducir a algunas personas a tomar alguna decisión relacionada con el suicidio, como tú lo comentabas. Entremos un poquito ya en detalle, como todas esas fases, creo que el desamor tiene como esas fases, hay unas más fuertes, después que a veces puede volverse de nuevo, como decimos hoy actualmente, el rebrote vuelve a darnos súper duro y después ya creo que se supera o a veces duramos un montón de tiempo ahí. Hablemos un poquito
de cómo es todo ese proceso. Entonces yo tengo mi pareja, finalmente pues se rompe, pues alguna situación hace que surja esa ruptura y arranca un proceso emocional. Entonces hablemos, quiero que escucharte y nos cuentes cómo es ya a nivel psicológico para comenzar a identificarnos y decir, oiga, si estoy en esta parte o voy aquí o ya me falta poquito, bueno, o nos des ahí como una luz. Ok, vale, te cuento. El desamor es una pérdida, como tú lo decías, entonces frente a una pérdida hay un duelo. Eso quiere decir que hay un proceso de adaptación a esa pérdida y esa cosa que cambió en nuestra vida. Nuestra vida ya no es la misma y eso genera que empecemos a recorrer como una curva, que serían esas fases que tú nos estás contando. Entonces el duelo lo han investigado pues, varias veces y se ha hecho varias investigaciones alrededor y se han identificado ciertas fases. Acá, sin embargo, es importante entender que las fases no son lineales, es decir, no es como que yo haga un checklist de fases, es decir, ya pasé por esta, ya pasé por esta, y me falta solamente la última y ya terminé mi proceso de duelo, que es una de las preguntas que suelen aparecer, sino que esto es un proceso que se da en espiral, que puede pasar que yo muchas veces ya haya pasado por una fase y me devuelva o que sienta que todavía tengo que experimento cosas de las otras fases. Entonces te voy a contar en qué consisten estas fases, ¿listo? Entonces la primera que aparece se llama negación. Y eso quiere decir que nos sentimos como en un sueño a veces, como que no entendemos cómo esta realidad cambió, como ya no estoy con mi pareja o qué pasó, como que estoy intentando entender qué sucedió. Mi cerebro está intentando hacer este procesamiento de la información y todavía no lo entiendo muy bien, entonces como que a veces es como si viviera un poco un sueño, como que esta realidad, o como que puedo decir, no, no, vamos a volver, como que estas Como que todavía esperanzas, no están en serio, como que uno todavía no lo cree, como que exacto, no, eso como que sí, eso va a pasar rápido y estaba hasta uno exacto. tranquilo, comienza a estar como tranquilo. Sí, exacto. Después de que ya pasamos esa fase, aparece de pronto una fase relacionada con la rabia. Entonces empezamos a buscar un culpable. Puedes entonces encontrar un culpable en el otro o en nosotros y empezamos entonces a sentir otras emociones relacionadas con la rabia, con la culpa. También puede aparecer el miedo. Entonces el miedo va a estar acá relacionado con no voy a encontrar a nadie más que me quiera como esta persona. O yo no me voy a volver a sentir igual con nadie más, solamente con esta persona, porque él en realidad también desde la evolución pues parte, lo hablamos un poco como que sentirnos que pertenecemos a un grupo hace que pensemos que vamos a sobrevivir, ¿no? Y el cerebro va a decir, ojo, ya está solo, ¿no? Sin que eso realmente sea cierto. Solamente estoy diciendo que son como alarmas que pueden aparecer en nuestro cerebro, pensamientos, sin que necesariamente sean ciertos, son solamente ideas y pensamientos. Y cuando los tomamos como un hecho, pues nos genera mucha ansiedad y mucho malestar y eso hace que nos pueda motivar a buscar nuevamente a nuestra pareja o que estemos buscando constantemente señales de que realmente voy a superar a esta persona. También está una fase relacionada con la tristeza. Entonces voy a sentir una tristeza profunda al entender que realmente esta persona ya no está en mi vida, que la extraño, que me hace falta, que hay cosas que pues habíamos construido y que ya no están y que ya no hace parte de esta realidad y es parte de ese proceso. Finalmente ya aparece la aceptación y por último el aprendizaje. Como parte de este proceso, finalmente a veces lo que importa es lo que queda de nosotros durante este proceso de aprendizaje. Como te decía, no se da en forma lineal, que yo te diga, listo, ya pasaste la fase de la rabia y ya nunca más vas a sentir rabia, o ya sentiste miedo, entonces esto ya no va a volver a aparecer, sino que se da como una espiral en donde entonces podemos experimentar muchas de estas fases y devolvernos. Cada proceso es individual y es independiente, es decir, no hay como una fórmula mágica y todos lo experimentamos porque esto es un proceso de adaptación. ¿Sí? A veces Antes quisiéramos de que que no, sigas, cuéntame. antes de que sigas ahí te paro y para preguntarte esa fase inicial de ya cuando estamos, tú decías la parte bueno, primero creo que no es verdad, que es un sueño, después comienzo a sentir de que ya esto es la realidad, ya caí del sueño y esto sí es de verdad, y comienza ese dolor, ¿por qué ese dolor es tan intenso? O sea, como que uno comienza a sentir esa muerte en vida ahí, porque, o sea, ¿cuál es esa razón que uno dice, oiga, por qué siento este dolor tan profundo y no lo puedo dejar, que es lo que me estabas contando de la tristeza? Es parte de, digamos, es un dolor físico, emocional, como te lo decía, y también lo sentimos, como tú decías, a nivel físico, porque hay investigaciones que han demostrado que la misma vía neurológica por el que
procesamos el dolor físico, se procesa también el dolor emocional. Entonces, por eso lo sentimos también a nivel como emocional, también sentimos este poco apetito o aumento de apetito, las ganas de no querer comer o no querer moverme mucho. Y también es darle espacio a que las cosas cambiaron, como te decía, así como yo reconozco que me caí, me raspé y que mi pierna en este momento no puede funcionar de la misma manera que funcionaba antes de caerme, lo mismo pasa con el corazón y con las heridas emocionales. No te quiero soltar ahí, esa pregunta ahí es, y creo que muchas personas que están aquí conectadas pueden de pronto estar sufriendo en estos momentos alguna situación de dolor por alguna pérdida, y una de las preguntas que puede ser es, ¿esto cuánto puede durar? Es decir, yo acabé de romper con mi pareja y digo, bueno, este dolor está súper duro, esto va a durar, no sé, un mes, o me voy a preparar psicológicamente porque esto va a durar 2 meses, o cuánto me va a durar esto, más o menos como para que uno vaya, o venga, esto me va a durar un año, y pues siento que no, la vida no es lo mismo. ¿Cómo son esos ya tú que estás en clínica todos los días, ves casos de estos? ¿Cómo es ese promedio de tiempos en superar este proceso? Eso que tocabas de decir a veces es una pregunta que aparece frente a la ansiedad. La ansiedad aparece ante la incertidumbre, ¿no? Que quiere decirnos, oiga, quiero tener Sí, que uno quiere certeza, saber quiero ya cuándo se saber va a pasar ya eso, cuánto sí. me va a durar esto, ya ¿Cuánto me va como a dices, durar esta me vaina? preparo psicológicamente. Sin embargo, esa ansiedad lo que hace es que yo busque tener control de las cosas y en esa medida a lo mejor no tenga más control y se agrande esa herida, ¿sí? Entonces, cada cuerpo cicatriza de una manera diferente, al igual que nuestro corazón. Entonces, presionarlo, obligarnos, probablemente va a ser lo contrario a ayudarnos a sanar. ¿Sí? Como decir, no, ya, no pasó nada, sí, sigamos como si nada. Esto probablemente va a hacer que yo pues no pueda sanar. Igualmente que cuando, no sé si te ha pasado que uno se raspa y le sale una costra, y cuando está cicatrizando empieza a picar. Entonces si te dicen, no te rasques o no te la quites porque te vas a hacer más daño. Exactamente pasa con el dolor emocional, como que uno empieza a sentir mucha incomodidad, entonces uno quiere quitarse ese dolor Sí, ya que pase encima, rápido ya, que que ya pase como cuando está en el rápido. odontólogo, que tienen ahí, le están haciendo y no, oigan, Mm, pero se va a acabar esto. exacto. Y como que uno quisiera que eso se lo quitaran ya. Hay estrategias que las personas usan que a lo mejor funcionan a corto plazo, pero que finalmente no ayudan en ese proceso de duelo, Pero ¿sí? bueno, Entonces no que lo te me adelantes alargan todavía. más. Exacto, antes de que vayamos Ok. antes de que vayamos a sugerencias de cómo lo manejamos, sigamos con como íbamos en el proceso del duelo, ¿listo? Entonces, Ujú. decías que estábamos en un sueño, nos caemos de ese sueño, esto es una realidad, y comienza la tristeza, comienza la decepción, después viene un proceso de, tú decías, de ira, de rabia, que uno comienza a sentir como rabia con esa persona, venga, rabia con uno mismo, como a veces uno dice, oiga, fui un bobo, o cómo confía en esta persona, o y después uno coge rabia como se aprovechó de mí, o porque hizo esto de mí, y listo, ahí vamos ahí, ¿qué sigue? Como que sí, finalmente también aparece la culpa, porque la culpa lo que está buscando es intentar devolvernos un poco de control. Cuando sentimos que perdemos el control, la culpa está diciendo, oiga, usted sí tenía un poquito de control, a lo mejor usted debió haber llamado más o debió haber hecho esto, que a lo mejor puede ayudarnos a encontrar ese tipo de cosas. Y para eso también funciona la tristeza. Cuando uno está muy feliz, no piensa mucho las cosas, como que uno anda por la vida así súper acelerado y bueno. Mientras que cuando está triste, se permite reflexionar y pensar, y entonces en esa tristeza puede de pronto decantar un poco la información y darse cuenta de algunos de los procesos y esos aprendizajes que le quedan de todo este proceso pues de ruptura y de dolor que nos conducen a ese aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la tristeza, muchas veces las personas nos han dicho que funciona como una forma de contraste para poder ver la felicidad, pero no necesariamente. La tristeza también nos puede facilitar o promover esa parte de reflexión, de entender que me pude haber equivocado por confiar en el otro o porque yo también me pude equivocar en ciertas cosas y que eso me puede hacer movilizarme en mejorar ciertas cosas, en decir, que en otra ocasión puedo hacer tal cosa o voy a hacer esto en este momento, que me puede ayudar a hacer este proceso, ¿sí? Como tú lo decías en la pregunta que me hacías, era como cuánto va a durar, cuánto creo que eso hace que a lo mejor dure más, porque eso va a dar más desespero. Y cuanto más desespero, pues, entre más luchemos con ese malestar, más presente va a estar. Y ya cuando comenzamos a sentir alivio, o sea, ¿en qué momento ya puedo decir, bueno, esto ya está superado, ya esto pasó atrás,
¿En qué momento se siente eso? O cuando no se vuelva el tema del tiempo, que uno vive como muy ansioso de, bueno, después de cuánto tiempo ya me va a pasar esto. Cuando tú me lo dices ahí, probablemente lo que pasa es que uno está muy vigilante al malestar. Entonces, las personas se despiertan y piensan, hoy no pensé en él, hoy sí pensé en él. Finalmente, el estar atento a ese malestar y estar pensando si pensé o no pensé en esa persona, lo que hace es que inmediatamente lo piense, ¿sí? Entonces, cuando tú me dices eso, probablemente es cuando no estés vigilando eso, ¿sí? Es O sea, como que ya no estés uno ni tan se da pendiente. cuenta, sí, pasó un año y dice, oiga, ya no estoy pensando en eso, como que ahí sí se dio cuenta de que ya Es, pasó. Pues. exacto, como que ya no estás tan vigilante al dolor porque no te incomoda, ¿sí? Pero cuando te estás tan incómodo y quieres saber, no, hoy lo pensé 3 veces, mañana lo voy a pensar menos, ahorita no, esto me lo voy a evitar, probablemente el tratar de evitar, el tratar de no pensar, hace que yo tenga que pensar en eso. Es como si yo ahorita te dijera, Nicolás, no pienses en un elefante rosado de Tutulila. Inmediatamente vas a pensar en el elefante porque necesitas tener ese referente para saber en qué no pensar, ¿sí? Exactamente pasa cuando yo no quiero pensar en las cosas que viví con mi pareja. Tengo que tener el referente de las cosas que no quiero pensar y pues las estoy pensando inmediatamente. ¿Cuándo me debo comenzar a preocupar por mí mismo cuando ya esta tristeza está haciendo, bueno, yo un tiempo con tristeza, me dejó mi pareja, siento que no me puedo recuperar? ¿Cuándo es preocupante? ¿En qué momento esto se vuelve complejo? Se me empieza a complejizar en el momento en que yo empiezo a sentir que mi vida se está viendo como que ya no tiene el mismo ritmo, ¿sí? Es normal que no lo tenga, pero que ya, digamos, empiece a interferir en las diferentes áreas de mi vida, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ya no puedo trabajar igual, no me concentro de la misma manera, de pronto por intentar no sentirme mal, estoy evitando pensar en esta persona, entonces hago un montón de cosas y esto me dificulta mi día a día, dejo de visitar amigos que a lo mejor para mí eran importantes, como dejo de hacer muchas cosas que para mí eran importantes y en realidad la tristeza permanece en vez de aliviar este malestar. Como todas estas estrategias que tú me decías que no me adelantara, a veces pueden ser inefectivas o parte del problema que en realidad es la solución. Listo, entonces ahora sí arranquemos con esas estrategias que creo que aquí muchos sabemos y es, primero que uno comienza ejemplo, hablemos de las redes sociales, uno comienza a eliminar, a sacar, entonces uno dice, oiga, es que lo mejor es tener la paz mental y yo voy a comenzar a, a bloquear, no quiero volverlo a ver, bloqueo, lo corto, elimino todas las fotos, ahí voy bien, ahí voy haciéndolo bien o ¿cómo lo ves? Va a depender de cada persona y es también identificar qué tan sano y qué tan saludable es para mí. Probablemente delimitar sea una estrategia que sea mucho más saludable que por el contrario vigilar constantemente las redes sociales del otro. Así como puede que yo no lo llame pero esté revisando todo el tiempo sus redes sociales y en realidad eso me mantiene ahí. Quiero saber de esa persona, entonces esto lo hace todavía más difícil, ¿sí? Como no existe una fórmula secreta, y creo que eso lo he dicho en todos los lives y siempre lo digo constantemente, y es como que yo quisiera que existiera una receta que yo le dijera, ay, ya, tómate esto o haz esto o un viaje, hazte un viaje y se te va a quitar la tusa. No existe, ¿sí? Finalmente lo que tenemos que aprender es a lidiar con este dolor y darle espacio a que las cosas sí cambiaron. Entonces, hay estrategias que probablemente no vayan a funcionar, como otras que sí te pueden permitir sanar sin que eso signifique que no vas a sentir nada de malestar. ¿Sí? Como cuando tú decías lo del odontólogo, nuevamente es, ok, yo sé que la fresa es lo más incómodo del mundo, pero yo lo permito porque probablemente esto me va a llevar a sanar. Por el contrario, quedarme sin ir al odontólogo me va a hacer aguantarme un dolor horrible de muela y que todo termine mal. ¿Qué tan bueno es eso de que otro clavo saca otro clavo? O sea, que uno dice, listo, ya salí de esto, tengo un dolor, pero venga, vamos a enredar para olvidarme de este problema y me enredo con otra persona y esto me va a ayudar. Bueno, hay ciertas ideas relacionadas entonces al duelo o mitos que aparecen frente a la ruptura amorosa y se relacionan mucho con lo que te hablaba en alguna ocasión y es el tema de que está mal sentirse mal.
¿sí? Como que las emociones no se deben permitir. Entonces aparece esta idea de un clavo saca otro clavo porque quiero sentirme bien inmediatamente. A lo mejor esto funciona a corto plazo, pero no, finalmente no lo va a cambiar, o lo que tratamos de hacer de pronto es reemplazar a esa persona con otra persona, o adoptamos o compramos una mascota, como tratando de llenar eso que está ahí, ¿sí? Y finalmente, lo más importante acá es entender que sí pasó algo, que, como te decía, no darle espacio a esta herida, finalmente lo que va a hacer es que a lo mejor esta herida se abra más, se dañe más o se infecte, por decirlo así. Porque aparecen también estas conductas, porque nos han enseñado a sentir o a demostrar que somos fuertes. Yo no siento, entonces esto significa eh, que no me pasa nada. Todos sentimos, todos tenemos emociones, y todos hemos experimentado un dolor relacionado con el desamor. Probablemente haya una forma más saludable y otras menos saludable. Entonces, como tú decías, un clavo saca otro clavo, a corto plazo probablemente me vaya a funcionar porque no estoy permitiendo ese dolor emocional, pero eso no significa que yo esté haciendo un proceso de duelo. Y aprovecho que esta pregunta es súper oportuna en lo que estamos hablando de Lady Pineda, que nos dice, si uno de los miembros de la pareja ya tenía otra persona y termina con su relación anterior y continúa con la relación que llevaba paralelamente, o sea, lo que entiendo es como que tenía una relación anterior y como que no ha soltado, ¿se puede decir que no vivió un duelo? ¿No ha cerrado el tema? Eso va a depender del proceso que cada uno ya lleva también anteriormente. Entonces, es muy a nivel individual. Digamos, si esa persona pronto a lo mejor ya lleva un duelo, haciendo un proceso, la verdad, eso sí se da mucho a nivel individual, como que acá no te podría decir, sí, se da un duelo cuando duramos tanto tiempo solos, porque tampoco significa eso. Hay muchas personas que duran mucho tiempo solos y tampoco se realiza un duelo porque tampoco se permiten tener esas emociones. Entonces, va a estar relacionado a cómo se vaya procesado esas emociones, cómo le hayamos dado espacio a, a que sí, que finalmente esa otra persona no está y que creamos también expectativas, a lo mejor un proyecto de vida y cosas que nos va a doler que, no, que esa persona ya no esté. Hay otro de los mitos, o bueno, no sé si sea un mito, porque puede que sea verdad, y es el tema de insistir, de venga, no voy a dejar este amor y voy a luchar por esa persona hasta, mejor dicho, hasta el fin y voy a hacer todo lo que pueda hacer porque vamos, le dicen, oiga, hay que luchar por el amor. ¿Qué tan efectivo es esto? Tú que ves en consulta parejas, ¿realmente esta lucha funciona? ¿Vale la pena botarlo todo por ese amor? ¿O cómo o qué mensaje nos das a todos los que estamos aquí conectados? Eso va a depender también de nuestro proyecto de vida y lo que para nosotros sea valioso y vital. ¿Sí? Entonces, es decir, no hay una regla que te diga, no, si por el amor se debe luchar, porque puede que no, porque es que finalmente me esté haciendo mucho daño permanecer en este tipo de relación. Aquí lo que sí es importante es empezar a evaluar, si yo finalmente, si me quedo en esta relación solamente por el hecho de sentirme bien, pero a lo mejor estoy dejando de lado otras cosas que son valiosas para mí. Puede ser que yo deje de lado mis amistades o mis sueños personales, eh, no sé, otras cosas que a lo mejor eso me están diciendo, no, yo tengo que alejarme, pero sea difícil, porque me siento también cómodo con esa persona. Entonces acá son temas relacionados con las cosas que tienen valor y sentido en mi vida. Y no te, creo que esa pregunta no te la podría responder como sí o no, sino que va a depender de los casos particulares. Hablando de otras soluciones, pasemos al tema del alcohol, de las bebidas, de las sustancias, que normalmente en nuestra cultura es muy visto, muy hasta bien visto, de que, oiga, si uno tiene penas de amor, pues eh, eh, vaya a hacer rumba, ahogue las penas en el alcohol. Esto nos ayuda a suavizar un poco el dolor, como que ese es el mensaje que nos da la televisión, la cultura de que, oiga, suavicemos el dolor con estas sustancias. ¿Tú crees que son efectivas? Nuevamente pasa lo mismo que hablábamos antes, es un tema cultural, como tú lo dices, las canciones todo el tiempo hablan un poco sobre cómo evitar el dolor, cómo no sentirlo. Y finalmente este dolor es inevitable,
¿sí? Es algo que tenemos que sentir y que se va a experimentar, que probablemente esto a corto plazo me lo adormezca, por decir así, o sí, sea como un analgésico, pero que finalmente ahí está y que lo va a mantener. ¿Qué pasa con las sustancias psicoactivas o como el alcohol? Es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso, entonces claro, al principio va a sentir una euforia y como que no me acuerdo muy bien, pero el guayabo emocional va a ser importante. Entonces, en vez de ayudarme con este proceso, en vez de facilitarme el tema, probablemente lo que haga es que me alargue y que sea más difícil este tema, o sea, que me genere más malestar emocional que bienestar. Que yo sé que al inicio lo que estamos buscando es un bienestar emocional, pero finalmente no lo estamos logrando. Como Sí, nuevamente estas estrategias entiendo. que tú, perdóname, sigue. Dime. Finalmente estas estrategias lo que buscan es quitarnos el dolor a, a corto plazo y que son efectivas, es lo que yo, a donde quisiera llegar. Sin embargo, a largo plazo no están funcionando, no estamos haciendo todos estos procesos, no estamos permitiendo conocernos, no estamos dándonos cuenta que necesitamos en este proceso de sanar. Así como te daba el ejemplo de pronto de listo, me caí, pero no siempre voy a necesitar lo mismo. Yo me caí, pero a veces puedo necesitar una curita, o a veces voy a necesitar una venda, o puede que necesite un yeso. ¿Sí? Y ahí va a ser importante hacer una evaluación de cómo está. Pero para saber qué necesito, necesito mirar la herida, necesito observarla. Y lo que hacemos con el alcohol es taparla, no mirarla y como hacer así, como que nada pasara, y puede que necesite un yeso. Y finalmente lo que está haciendo es hacer una herida más grande. Sí, como que lastimarme mucho más eso. Acá hay una pregunta que nos hacen y es, que la tengo aquí anotada y era de, espérame, la tengo acá, y es de González, a González Roballo, y es, si tiene que seguir viendo a la persona, o sea, ya se acabó la relación, ya emocionalmente ya no están, pero pues debe seguirlo viendo prácticamente todos los días, o en el trabajo, ejemplo, que uno tiene una pareja en el trabajo y terminó y tiene que verla todos los días, ese dolor, cómo se debería llevar o cómo, cuáles serían como esas recomendaciones tuyas aquí. Nuevamente acá, parte inicial es entender que hay cosas que tengo que soltar y dejar ir y que me va a costar, probablemente verlo y exponerme a esa persona constantemente no lo haga tan fácil, sea un poquito más difícil, sin embargo eso no significa que no sea posible, ¿sí? Y es encontrar estas ayudas, como te decía, que me sirve y que me funciona a mí en particular. Entonces, para poder reconocer qué me sirve a mí es entender que sí me duele, y cuando reconocemos que somos seres vulnerables, podemos protegernos en vez de exponernos a más daño. Cuando creemos que somos súper fuertes, que nada pasó, entonces consigo otra pareja o me voy de rumba, probablemente esa fortaleza lo que está haciendo es exponerme a mucho más dolor y mucho más malestar. Entonces, cuando yo reconozco esta herida y me doy cuenta que soy un ser humano y que me puedo, no sé, fracturar o me puedo lesionar, entonces tomo medidas que me permiten ayudar y contener esa vida. Exactamente pasa a nivel emocional, es reconocer que sí pasó algo, que alguien ya no está en mi vida, que cambió mis hábitos. O sea, yo a lo mejor antes todos los sábados me veía con esa persona y ya no. Entonces, pues ahí hay un cambio. ¿Sí? Yo siempre pongo un ejemplo y es si cuando viajamos y cambiamos de zona horaria, a nuestro cuerpo le cuesta adaptarse y tenemos jet lag y nos da sueño y como que nos cuesta físicamente, imagínate al corazón entender que alguien ya no está a nuestro lado. Claramente va a costar ese proceso de adaptación y es normal que pase. Sí, algo que tú dices ahí es súper importante y creo que a veces uno lo evita y es esa, aceptar y manejar ese diálogo interno. Sí, en el caso de la pregunta que nos dice, oiga, todos los días lo voy a ver, todos los días y uno lo que quiere es como negar esa emoción, negar esa situación de, ay, no, porque siento esto, me duele, y no quieres como quitársela y ya lo que tú nos dices es como, venga, realmente soy humano, esto es normal que yo lo sienta, como entrar en ese proceso de aceptación, es normal que me sienta dolor, porque claramente va a sentir ese dolor viendo a la persona hasta de pronto con otra persona, pero cada vez uno es consciente y creo que aquí es un tema ya viendo lo que nos has venido diciendo, es un tema de conciencia, de aceptación, de que es normal sentir dolor y que es parte de un proceso que uno lo va
va asimilando poco a poco y no está mal sufrir por ello, que a veces es como que uno lo ve que está mal sufrir, como, ay, usted, ¿por qué se pone a sufrir? No, venga. Y con lo que tú nos dices, como que ya digo, venga, esto es un tema de poco a poco, me puedo permitir sentir, así me duela, y, y no lo puedo evitar, que es otra cosa que uno busca, evitar cuándo se va a acabar, cuándo lo voy a dejar de ver y cuándo se me va a quitar esto. Creo que eso es lo que, sí, resumiendo lo que me acabas de decir, era eso. No sé si estuve en lo correcto Total, es un tema relacionado a eso, a permitirnos sentir, a dejar que entender, y eso es parte de la aceptación. A veces buscamos estos tips, como cómo o encuentran muchas charlas, como ¿no? cómo superar a una persona en 5 tips, en 5 pasos. Y finalmente, eso probablemente lo que está haciendo es generar más malestar, ¿no? Como que esta necesidad de no sentir, porque lo que tú decías también es cierto, no solamente siento sí, tristeza porque la persona ya no está, sino que entonces ahora siento rabia porque me da tristeza y entonces también siento exacto. frustración porque entonces le estoy sumando un montón de emociones que no son tan agradables para mí y lo hacen todavía más complicado. Entonces siento tristeza, ansiedad, frustración, culpa, todo, no solamente por el otro, sino que conmigo mismo, bueno, y un montón de cosas que lo vuelven todavía mucho más difícil de procesar. En la medida que yo pueda entender y aceptar que para mí esto es difícil y que necesito hacer un proceso de adaptación y de aceptación, puedo hacerlo probablemente más fácil para mí sin que eso signifique que no me va a doler. Sí, claro, eso es, ya uno comienza como a entender y a decir, bueno, sí, esto es un trabajo interno que duele, pero pues toca hacerlo. Pero creo que ahí me viene otra pregunta, que también las preguntas van súper ordenadas, vamos súper bien. Y es el miedo. Listo, superamos todo esto, superé esta situación, ya no fue esta persona, logré lo que tú nos decías, ser consciente de mis emociones, y viene de nuevo otra opción de relación de pareja, y viene como ese miedo, o sea, o ese trauma que uno de pronto tuvo y dice, venga, esto me dolió hace 2 años que tuve esta relación y ahora viene esta relación nueva y viene ese miedo. Y entonces aquí nos dice Pinto Moa, y llega otra persona, pero sientes miedo que te lastimen. Es ese miedo, ahora vuelve ese miedo. O sea, antes pasamos del dolor emocional y ahora viene el miedo. ¿Qué se hace? También es parte importante de reconocer y aceptar ese miedo. Y es normal sentirlo. Lo que tú dices es cierto. Yo viví esta tusa, me costó todo esto, logré todas estas cosas porque nos ha dejado como lo que hablábamos, este proceso de aprendizaje. Este proceso de adaptación nos deja un aprendizaje, a lo mejor me permitió encontrar hobbies, me permitió acercarme más a mí y a lo mejor encontrar a una persona nueva nos dé pánico, decir, oye, voy a perder todo esto que yo construí y para mí es muy valioso hoy en día, ¿sí? Y finalmente puedo tomar 2 opciones, es decir, no sentir miedo y quedarme un poco como atrapado en eso que, listo, no siento miedo, pero tampoco me acerco a eso que yo quisiera. Entonces probablemente no siento una emoción que va a ser miedo, pero probablemente voy a sentir otra emoción que va a ser la tristeza, porque no voy a obtener algo que yo quisiera tener, que probablemente sea una relación, ¿sí? O puedo decidir intentar tener algo con alguien con miedo. Eso no significa que no vaya a tener miedo. Probablemente el exponerme me vaya a facilitar ir como mermando un poco ese miedo. Y cuando el miedo es del otro, porque ahí viene justamente otra pregunta, y estamos súper conectados, y Sincronizados. sí, estamos sincronizados aquí con las preguntas, no están programadas, no crean que es que estamos con las preguntas programadas. Es Sí, como que es que tú, dicen, ay, lo quiero lánzala decir, tú ahora. lánzala tú ahora, está programadísimo. No, esto está cero programado y está súper chévere porque ahora Cabela nos dice que es cuando la otra persona, listo, ya hice mi proceso de sanación, estoy listo para la apertura de una nueva, pero la otra persona tiene ese miedo de, oiga, ¿será que sí? Yo tuve una relación pasada, no la he soltado, como que sí, le tiene miedo de meterse a esta relación y uno se siente como, ¿cómo le ayudo? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo podríamos manejar ahí? Aquí es un tema importante es entender que hay cosas que podemos apoyar y procesar, ayudar a procesar a los demás, pero hay cosas que van a estar fuera de nuestro control y las emociones del otro probablemente estén fuera de nuestro control, al igual que la de nosotros. O sea, no podemos evitar nosotros sentir miedo, todavía más difícil evitar que el otro sienta miedo y cargarnos esa responsabilidad
seguramente nos va a traer muchísimo malestar, ¿sí? Entender y ser empático puede ser parte de ese proceso, pero también es preguntarse a uno mismo si yo quiero estar acompañando este proceso. Si para mí vale la pena sentirme o lo que me genera, que el otro me genere todas estas barreras, esta distancia, si estoy dispuesto a tolerarlo o puedo hablarlo y decirle, mira, yo estoy sintiendo estas barreras, yo entiendo que tengas miedo, sin embargo, ¿qué podemos hacer? También es un poco de preguntar, ¿qué podemos hacer para que este miedo te acompañe durante eso y te ayude a procesarlo? No significa presionar al otro como no tengas miedo, yo todo va a estar bien, porque claramente pues, el otro tiene miedo, pero como yo te puedo ayudar, que es un poco lo que podemos empezar a ayudarlos al otro, tampoco juzgarlo, como, ay, ¿cómo se te ocurre sentir miedo? Porque eso genera más barreras todavía. Entonces es un poco aprender a comunicarnos, ¿no? Yo creo que eso es una de las herramientas que tenemos los seres humanos y que poco usamos. Entonces, la comunicación probablemente nos vaya a ayudar en este caso, en el tema de que tú me estás contando del miedo del otro, es poder preguntarle cómo yo lo puedo apoyar y que sí quiere que yo lo apoye, porque puede que la otra persona no esté dispuesta a eso. Hay algunas preguntas que nos están haciendo que algunas ya pues, las hemos respondido al inicio del live. Igual hay una que veo constantemente y es qué recomendaciones ya, digamos que concretamente nos podrías brindar para llevar un duelo, digamos, o una aceptación como más armónica. ¿Cuáles serían como esas, de pronto, actividades, diría yo también, del día a día, o para que este dolor, esa fresa que está el odontólogo haciéndole ahí, nos ayude a soportar esta situación? ¿Cuáles serían como esas recomendaciones que nos podrías brindar pues, para llevarnos de este live y de pronto aplicarlo si estamos viviendo esta situación? La primera es la que he hablado durante todo el live y es reconocer que sí pasó algo. Sí, sí pasó, perdí a alguien, no hay una receta mágica y necesito hacer un proceso. Entonces, esa sería, digamos, mi primera recomendación. Segundo, también hay un mito asociado a el tiempo todo lo cura. Y dejamos que, como que se lo dejamos al tiempo y no hacemos nada al respecto. Y acá no es un tema de tampoco dejárselo al tiempo, sino que va a depender también de lo que yo haga al respecto. ¿Sí? Como si yo dejara una herida ahí, pues tampoco se me va a curar. Necesito Sí, hacer algo al aquí se va respecto. a infectar y va a quedar peor. Exacto, sí. Entonces, claro, necesito tiempo y tiempo, pues también porque yo necesito procesarlo, necesito hacer algo al respecto. ¿Sí? Entonces, acá esa va a ser mi segunda recomendación. No es una carrera contra reloj, que también lo hablábamos antes, de no presionar, de no hacer como un listo chequeo, ya pase la rabia, ya pase la ira, porque esto generalmente lo que va a hacer es generarme más presión y probablemente genere otras emociones asociadas al duelo. Tercero, va a estar relacionado con lo que tú me decías, que es cuidar de mí mismo. Entonces, cuando ya alguien no está en mi vida, ciertas rutinas que lo que hablábamos van a cambiar. Entonces, a lo mejor el tipo de relaciones que yo tenía, si yo compartía amigos, si yo, no sé, en el empleo, no sé, el tema de los hobbies, la familia, va a cambiar. Y es empezar a reconfigurar. No significa que es como si nada hubiera pasado, sino que empezar a reconfigurar un poco esta realidad. No significa que como que yo tenga que taparla ya, pero puedo empezar a encontrar cosas que yo necesito. Entonces empezar a escucharme, como ya sé que sí pasó algo, que sí me duele, puedo empezar a identificar qué me sirve a mí. Entonces a lo mejor me doy cuenta que para mí ha sido súper grato volverme a encontrar con amigos que hace rato no veía. Entonces puedo ponerme en contacto y esto ayuda muchísimo. El tema de la red de apoyo puede ser de gran utilidad y lo hemos hablado también en nuestras diferentes, digamos, problemáticas, cuando hay un tema de tristeza, un tema de ansiedad, el tema del suicidio, siempre hablamos también con el tema de red de apoyo porque va a ser un factor protector, como yo me sienta como acompañado, protegido, como generar vínculos con los demás. Y finalmente una que suele ser muy difícil, ya mi quinta recomendación es pedir ayuda. Para nosotros es súper difícil reconocer que necesitamos ayuda y más cuando se refiere a un tema de ruptura amorosa, porque nosotros creemos que eso nos hace débiles y no necesariamente nos está haciendo débiles, sino que por el contrario buscar ayuda implica exponernos a un montón de cosas que no son fáciles y que son difíciles. Contarle a un extraño lo que me está pasando, contarle mi historia, exponer mis emociones. Entonces creo que por el contrario, cero debilidad y poder reconocer que yo necesito un apoyo, en este caso,
que a lo mejor me pueden dar estrategias y que me pueden ayudar a tener un mejor proceso. Hay una pregunta que nos hacen y la he visto varias veces, y bueno, tal vez se nos sale un poco del live, pues porque este es un live de, digamos que de desamor y ya es cuando es la pérdida de la relación, pero hay una pregunta que hemos tratado en otros talleres y es cómo atraer unas personas o identificar una persona emocionalmente buena o ideal para una pareja. No sé si, pues para no desviarnos mucho el tema, podamos dar como esa recomendación o uno cómo hace también para atraer o sea, atraer o uno ser una buena pareja. Bueno, frente a ese tema va a estar más que todo relacionado a poder cultivar tus propias áreas de vida que te permita relacionarte con el otro desde el compartir y no desde la ausencia de cosas que tú necesitas encontrar en el otro. Entonces, yo como ya tengo todas estas áreas de vida pronto cultivadas, voy a encontrar en el otro un compartir y no desde una, por decirlo así, necesidad, ¿sí? Entonces, yo ya tengo O sea, amigos, no es tengo buenas buscar que me relaciones. llenen los huecos, no es buscar llenar huecos, sino antes es complementar digamos, los valores de la otra persona. Sí, compartir, de pronto decir, oye, qué chévere que compartamos esto, pero también lo puedo hacer sin ti. Y eso probablemente me haga a mí una buena pareja. Yo las pasadas, bueno, hace rato salió en el New York Times un artículo súper chévere que hablaba, y lo pueden encontrar, si no lo busca en Google, se llama para tener un mejor matrimonio, lo mejor es algo así como ser un buen soltero. Y cuando habla de un buen soltero se refiere a que en la medida que yo sepa vivir solo, que tenga buenas estrategias individuales, probablemente voy a estar mejor para el otro. Entonces, para poder cuidar de los demás, tengo que cuidar de mí mismo. Entonces, si tú me preguntas cómo ser una buena pareja, yo te diría que cuida de ti, un poco por ahí. Sí, arranca, o sea, al final arranca en uno mismo, que creo que es Uh lo -huh. que nos hemos dado cuenta Sí. en todos estos lives. Pues, volviendo a nuestro tema del live de hoy, vayamos un poco a la ayuda profesional. Vayamos a la ayuda profesional y es en qué momento debería buscar ayuda profesional si ya estoy en la tusa fuerte y digo, bueno, ¿en qué momento debería ya buscar una ayuda profesional? Porque ya no, digo, bueno, de pronto esto ya no puedo solo. ¿Cuál es ese factor o ese detonante de buscar ayuda? ¿O en qué momento debería buscar ayuda profesional? Vale, pero antes de esa pregunta me parece importante, porque acá en Zoom nos hicieron una pregunta de que me pareció chévere y quisiera responderla. Y es, si la relación terminó, ¿qué hacer con las fechas especiales que se acercan? Ejemplo, sus cumpleaños, ¿sí? Y me llama la atención esa pregunta, me gusta mucho porque queremos como reemplazar y nuevamente anticiparnos a ese dolor. ¿Qué hacer ese día? ¿Cómo hago para no sentir? Y nuevamente esa anticipación probablemente lo que haga es que aumente ese malestar. Es como si, digamos, yo estuviera, terminara con mi pareja en la sala de mi casa y, y ese día estaba viendo las cortinas de la sala cuando mi pareja me terminó, ¿sí? Entonces, cada vez que veo las cortinas me acuerdo de esa ruptura. Entonces, yo decido cambiar las cortinas por unas súper lindas que además me gustan un montón y súper chévere. Y al principio me parecen lo máximo. Lo que pasa es que ahora cada vez que veo las cortinas me acuerdo que las cambié porque terminé con mi pareja y las otras cortinas. Entonces, nuevamente, a corto plazo me funcionó, pero finalmente estas nuevas cortinas me están haciendo la misma asociación, ¿sí? Entonces es entender que finalmente me va a doler, que sus fechas al principio me va a doler, que necesito con todo un acompañamiento, que si yo quiero acompañarlo con mi familia, pero que eso no significa que no me vaya a generar malestar, ¿sí? Nuevamente creo que está asociado a lo que hemos venido hablando, y el intentar no sentir o anticipar no sentir puede hacer que hagamos este tipo de acciones, como la que te decía la cortina, en el ejemplo, pero que va a dar el mismo resultado. A corto plazo, pues me quita el malestar, pero a largo plazo, pues ahí se mantiene y ahora veo las Ahí va a cortinas estar y se ahí. corre. Sí, todo el Exacto. tiempo. Uh-huh. Y la otra pregunta que tú me hacías era cuándo necesito buscar ayuda. Y acá nuevamente va a estar relacionado con nuestras áreas de vida, y que yo empiece a identificar que estas emociones que hablábamos al inicio de estas fases son permanentes y son constantes y que además están afectando mi vida.
Entonces, de pronto esta rabia me está convirtiendo en una persona irascible, que me está generando conflictos a nivel laboral, a nivel familiar, personal. Entonces ya empiezo a identificar que no solamente es un tema que pues, yo tenga esta ruptura, sino que además me está afectando mi vida, el desarrollo. Eh, que no puedo dormir bien y llevo mucho tiempo sin poder dormir bien, que no estoy comiendo bien, eh, que mis hábitos cambiaron, que estoy teniendo problemas de concentración, que estoy teniendo ideas relacionadas con la muerte, que mi salud no está bien, eh, que dejé de ver a mis amigos, que ya no le contesto a nadie el teléfono, me estoy aislando socialmente. Entonces empezamos a ver una afectación. No tenemos que esperar a que todo eso pase, que te voy a contar, sino que ya empiezo a ver ciertas señales, ya es importante decir, necesito un acompañamiento. Entonces ya, a veces buscamos ayuda cuando ya la cosa está muy avanzada y eso hace que el proceso sea un poco más largo o más difícil que de pronto recibir un acompañamiento cuando logro identificar estas cosas, que yo digo, el miedo está siendo permanente la tristeza o la rabia está siendo permanente, no puedo dejar de pensar en esto, no puedo dejar de pensar cómo pude haberlo mejorado, cómo pude haberlo hecho bien, estoy recreándolo constantemente, entonces ahí ya me puedo dar la oportunidad de buscar un apoyo terapéutico. Sí, y son muchas de las consultas que en psicóloga.co se reciben y es temas de duelo, de ruptura de pareja y casi siempre lo que nos dicen, oiga, debía haber buscado tiempo, debía haber buscado ayuda más rápido o a tiempo, como que ir a la guerra acompañado es más, ayuda más que si uno va solo y a veces uno de estos temas como que lo alarga mucho, le da muchas esperas, como no, yo todavía no estoy tan mal, uno cree que ya cuando debe ir es cuando está literal en la inmunda, perdóname la palabra, está muy mal. Pero creo que si uno dice, venga, esto de pronto con un acompañamiento puede hasta mejorarme lo que digo del tiempo, hasta puede ser hasta más corto ese aceptar y ese asumir. Sí, porque a lo mejor me empiezo a entender que no está mal sentirme mal, que está bien y que puedo expresar esas emociones y lo que siento de ese dolor que aparece ahí, ¿sí? Y que nuevamente, como tú lo dices, muchas veces pasa que me lesioné el pie y yo digo no pasó nada y sigo caminando como si no pasara nada. Claro, yo me puedo hacer la loca y no pasó nada, pero finalmente mi pie puede sanar, ¿sí? Pero probablemente esté más débil y ante cualquier otra suceso o accidente, mi lesión sea mucho más grande, ¿sí? Mientras que si yo voy al médico, me lo revisan y me dicen, no, no, Luisa, necesitas un yeso. Y este yeso va a ser esta ayuda que tú me estás contando, de terapéutica, que me va a permitir tener cierta distancia, ciertas cosas, cuidar de ese pie, que no lo puedo usar como si no pasara nada, probablemente después no, pues esté mucho más fuerte cuando lo necesite usar. ¿Sí? Entonces también va a tener estas terapias, no solamente usar el yeso, sino que también pues, es una terapia física que me permita nuevamente usar. ¿Sí? Acá es el proceso es el mismo. Hay unas preguntas de Eric Cuellar que es cómo afrontar ese dolor de la expareja. Bueno, estos unos temas, hay unas preguntas que ya de pronto respondimos la mitad del live. Igual lo vamos a dejar grabado para que lo puedan ver en algunas preguntas que están saliendo de nuevo, que ya de pronto tratamos en algún momento. Ya para cerrar, creo que para comenzar a cerrar este live del día de hoy, últimas recomendaciones que nos puedas brindar. Ya sé que nos diste bastantes y muy buenas, pero ya muy concretas como para despedirnos y el último mensaje que nos quisieras decir a todos. Creo que acá parte importante va a ser que esto es un proceso, nuevamente que no nos apuremos, entendamos que algo sí cambió, que sí pasó y en esa medida mi cerebro probablemente se le facilite entender qué necesito hacer y acompañarme, buscar esos recursos que para mí pueden ser útiles, como te decía, no hay una receta mágica que a veces nos venden, como de pronto te decía, salir de fiesta, irme de viaje, que me van a ayudar y me van a quitar esto de encima, y a veces lo que me traen son huecos más grandes, sino por el contrario, hacer como un acompañamiento de este malestar y este dolor que yo estoy teniendo. Parte de estas crisis y estas tormentas que aparecen, eh,
van a ser, a veces no nos vamos a acordar ni siquiera, pues, y hay una frase súper famosa de Haruki Murakami, y no está relacionada, es como no nos acordamos ni siquiera de cómo la pasamos, lo más importante es lo que quedó de nosotros después de esa tormenta, ¿sí? Y eso es lo que implica el duelo, ese aprendizaje, lo que quedó después de. Ahorita estamos obviamente empeñados en no sentir y en quitarnos ese malestar, pero esto nos puede permitir encontrar cosas muy gratificantes en nuestra vida, como te decía, conectar con nuevas personas, lograr nuevos hobbies, eh, que duele, pero que no significa que no lo vayamos a lograr. ¿Sí? Es un tema, una capacidad de aprendizaje y de resiliencia. Es decir, hacer algo al respecto ayuda muchísimo. Bueno, Luisa, no, muchísimas gracias por toda esta información. Creo que nos hemos llegado a puntos súper chéveres. A los que nos están siguiendo, pues el mensaje es: si necesitan ayuda, si sienten que su vida está afectándose por esto, pues no duden en contactar a psicóloga.co. Ahí aprovecho la cuña publicitaria, y nos vemos dentro de 8 días para otro live el jueves a las 7 de la noche. No hemos confirmado el tema, pero pues yo creo que ya el lunes les decimos cuál es el próximo live del jueves de las 7 de la noche. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Luisa, y nos vemos en 8 días. Vale, muchas gracias a todos los que estuvieron en Facebook, Instagram y Zoom. Buenas noches.